tenían en Roma presencia. Roma y el Imperio Romano, más precisamente, tenían en el derecho un mecanismo de control. Pero además hay una presencia notoria, irreversible y absolutamente incontestable, y es que la expansión se llevó a cabo mediante el uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza tenía en ese entonces un elemento primario. Era el orden, la disciplina y la jerarquía. Y había entonces una codificación, había entonces un sentido de un compendio de disposiciones que apuntaban a que los actos de fuerza, a que el ejercicio de la violencia no se dieran en la medida de lo posible al capricho y por el desdén de quien lo ejecutaba, llámese un alto oficial romano o llámese un oficial de mando medio o llámese tropa raza. En ese sentido, la regulación viene tomando un espíritu que apunta a ese elemento caracterizador de que la violencia a través de la fuerza pública tiene que estar sometida a un imperativo jurídico vinculante para su planeación y para su ejercicio. Luego, con la caída del Imperio Romano de Occidente, no sé si ustedes pueden participar escribiendo en el chat, no sé, o hacerme preguntas ahora, o yo preguntarles cuándo fue la caída del Imperio Romano en Occidente. Se produjo un tema muy crítico, dantesco, una tragedia de colosales proporciones, en el entendido que los bárbaros arrasan no solo con los bienes, sino también con todo tipo de civilización y desde luego con un costo de vidas humanas al día de hoy incuantificable. Los que lograron huir hacia el sur de la Italia de entonces, Imperio Romano, cruzaron por distintos medios el Mediterráneo. Y eso se convirtió en una charca putrefacta porque era tanta la gente que trataba de poner a salvo su vida y la de sus seres queridos, los escasos enseres de los que podían echar mano, que muchos murieron tratando de cruzar el Mediterráneo. Allí viene entonces un proceso donde un hombre de gran luz intelectual y además de una gran caracterización jurídica en su formación, deja cuenta del tema de las guerras justas o de las causas justas de la guerra. Me refiero a San Agustín de Hipona. Él improvisó una figura que mutatis mutandis podríamos comparar hoy con lo que es la organización de la Cruz Roja Internacional. Él abrigó, protegió y dio apoyo a madres de familia, a niños, a hombres que llegaron al norte de África, en lo que hoy es Argelia, y que dio lugar a esa gran reflexión. ¿Habrá causa justa para la guerra? ¿Se podrá en algún tiempo decir que toda guerra es justa o cuándo es injusta? ¿Y por qué, si la guerra es un acto atroz, tendría que hablarse de justicia? San Agustín es célebre por una obra, entre tantas otras que publicó,
que es Ciudad de Dios, sobre la- el carácter efímero, el carácter absolutamente transitorio, finito, corto de la vida del hombre en la tierra y de la procura de esa ciudadanía eterna, de esa ciudadanía celestial, inmutable que es la patria de Dios. Más adelante hay una noción organicista en un pensador del resplandor de la humanidad, que es el Renacimiento, que es muy señalado, no suficientemente estudiado, pero que es uno de los grandes teóricos del Estado y de la administración de la violencia por parte del Estado. Me refiero a Nicolás Maquiavel, un gran pensador de carácter cristiano, católico, también irrumpe ahí, en los albores de ese siglo, fines del XIV, comienzos del XV, XVI, que se dan estas grandes discusiones. Me refiero a Santo Tomás de Aquino. Él tiene todo un estudio sobre el gobierno civil y sobre la administración de la violencia y de la fuerza. Y también habla Santo Tomás de Aquino sobre el concepto de guerra justa. Él, remontando la discusión que inicialmente había dado San Agustín, él como la retoma y ensancha el horizonte de la deliberación y hace un estudio sobre el concepto de guerra justa. Luego, en el siglo XVI español, los grandes preconizadores de la dignidad humana, la Escuela de Salamanca, me refiero al fraile dominico Francisco de Vitoria, padre del derecho internacional, me refiero a Fray Bartolomé de las Casas, me refiero a Francisco Suárez, a Domingo de Soto, a Covarrubia y a tantos otros de la Escuela de Salamanca que dieron un importante giro al concepto de guerra justa. Ellos se dedicaron a estudiar el proceso de la recién iniciada conquista y colonización de América. Con sus observaciones, con sus apreciaciones, influyeron de una manera muy notoria en lo que se conoce como las leyes de Burgos de 1512, que tienen como presupuesto cardinal la voluntad de Isabel la Católica de humanizar la regulación que iba a ser implementada desde el propósito humano de la conquista y desde el propósito evangelizador de la colonización, reconociendo a los indígenas como personas con dignidad y con derechos. Ese que fue un enunciado de las leyes de Burgos de 1512, luego termina traicionado en la práctica por los encomenderos y por los conquistadores. Se da una discusión enorme por todo el proceso de devastación que se experimentaba y por la distancia que existía entre las leyes de Burgos, que por cierto hay que leerlas, en ellas se estableció a título de ejemplo el permiso prenatal y postnatal de la madre indígena gestante y después lactante hasta un ciclo de 3 años, por ejemplo, que comprendía a su esposo o a su compañero. Y esos 3 años corrían por cuenta del encomendero para que el niño no fuera separado, no fuera destetado de la madre, pero además para que fueran evangelizados en ese ciclo de tiempo al calor del concepto de familia, familia cristiana. Y vean entonces que ahora se habla del permiso prenatal y postnatal del esposo y se entiende como una gran conquista, que lo es, pero olvidamos esta gran aportación de las leyes de Burgos en 1512.
Se hizo luego un proceso de discusión en las nuevas leyes de Valladolid de 1540. Es célebre la institución del defensor del pueblo indígena que recayó en Fray Bartolomé de las Casas, y no fueron entonces los señores eh, nórdicos a los que se le atribuye la figura del ombudsman, los padres de las defensorías del pueblo, y en este caso del pueblo vulnerable, del pueblo preterido, del pueblo débil, del pueblo frágil, de las acciones afirmativas para los que son distintos y tienen una condición precaria, nace en las leyes de Valladolid. Y también se refuerza luego en la legislación de Indias de 1542. Las leyes van de la mano, desgraciadamente tengo que hacer esta precisión, han venido de la mano del criterio de vencedor y vencido, y han sido muy manipuladas de acuerdo a la concepción de victoria que tenía cada vencedor. En el caso de Europa, luego, se dan 30 años de guerras de religión y viene surgiendo el Estado moderno en 1776. Más adelante, la Revolución Francesa trajo consigo una proclama que es que las personas tienen el derecho a la resistencia, y es que hay un sometimiento del orden político a la Constitución, y que ese orden político tiene que estar separado, porque si no está separado, en ese pueblo, en la práctica, no habría Constitución. Eso lo dice la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de la Revolución Francesa. Hubo una modificación en 1791 que se convierte de esta manera en la Constitución de Francia, la primera Constitución francesa de ese año. Hay un dato que debemos tener en cuenta: el proceso que tiene que ver con la creación de los Estados Unidos de Norteamérica, muy a la par, muy allende, muy cercano o muy concomitante al proceso de conformación del Estado Nacional. Y el Estado Nacional, a partir de la Paz de Westfalia, lo que procuraba era contener la arbitrariedad a partir de la legalidad y someter el ejercicio del poder de quienes gobiernan a un orden jurídico vinculante, regulador, que controlase la fuerza pública y que además permitiese que el Estado cumpliera con sus fines y cometidos, pero que asegurase al mismo tiempo a la persona su dignidad y sus derechos. Vean entonces que este tema de dignidad humana, que tiene mucho que ver con la Escuela de Salamanca del siglo XVI español, a partir de su proclama para la población indígena, luego tiene bastante sentido en lo que es el proceso de constitucionalización prerepublicano o del republicanismo provincial. En el caso colombiano, hay que decirlo, muy diverso, muy rico, pero no leído suficientemente. Si yo les pregunto que Mariquita tuvo constitución, ustedes me pueden decir en qué año hubo constitución provincial de Mariquita, o la constitución provincial de Pamplona, o la constitución provincial de Popayán, o la constitución provincial de Cartagena, o la constitución provincial de Tunja, las tres de Antioquia, las tres de Cundinamarca con sus variaciones. Y vean entonces que el proceso constitucional tiene también una constitución de Cartagena de 1812, que es un documento que todo colombiano tiene que leer. Y vean que allí hay una categoría que es república, y hay un sometimiento del Estado y la autoridad a la legalidad, pero además de ello hay una primacía por excelencia, que es la felicidad humana. En todas esas constituciones, palabras más, palabras menos,
la categoría felicidad humana está consagrada como un derecho. Y misteriosamente, luego el constitucionalismo se fue distanciando y fue silenciando la categoría de la felicidad al punto que la Constitución colombiana del año 91 ignora por completo que los colombianos tienen derecho a ser felices, a vivir bien, a vivir dignamente, a desarrollar un proyecto de vida donde la felicidad sea la meta o el culmen de la razón de ser del Estado. Vean ustedes la Constitución de Cartagena de Indias de 1812, vean cuántas veces aparece allí el enunciado categórico, normativo y vinculante de la procura de la felicidad en la comunidad política. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica así lo determina. La primera Constitución iberoamericana, que es la Constitución venezolana de 1811, también lo proclama. Luego viene nuestro proceso de independencia y allí tenemos para esta cátedra algo importante que decir. Y es que, por ejemplo, ¿sabían ustedes que Bolívar, después de derrotado, llega a Cartagena, sube por el Magdalena, remonta Ocaña y desde allí, con hombres y mujeres de Cúcuta, en 1812 libra la campaña admirable y llega a Venezuela y reconquista para Venezuela la Segunda República, después de un caos que aquí podría decirse mutatis mutandis como una especie de patria boba a la venezolana. Y vean que Bolívar es llamado luego para sofocar una revuelta que había infectado de enconos y rencillas a Cundinamarca. Y se da una capitulación en 1812, fines. Y en esa capitulación empiezan los atisbos de la regulación de la guerra como un acto bárbaro a través del derecho. Desde luego que en Europa se dieron acuerdos, se hizo negociaciones, hubo cualquier cantidad de mecanismos de paz o de cesación de la guerra, de armisticios incluso, pero ninguno tuvo la grandeza que nosotros le imprimimos como gran colombianos a este proceso republicano de formación de nacionalidad, de creación de independencia, pero al mismo tiempo de sometimiento del acto bárbaro de la guerra a la regulación jurídica. La capitulación de Cundinamarca de 1812, revísenla por favor. En España, en 1811, se produjo un proceso también muy interesante porque fue invadida España por los franceses. Aunque hay quienes sostienen que no fue una invasión, sino una claudicación a través de un acto que no le perdonan a Fernando VII, como fue la capitulación de Bayona de 1807. Y en ese proceso viene la designación de José Botella por parte de Napoleón Bonaparte, era su hermano, como emperador de España. Y ese, que era el imperio que nos tenía sometidos, empieza a resquebrajarse. Inglaterra y otros actores ven esa fragilidad y se soliviantan las fuerzas libertadoras por la emancipación y allí, con aquella fragilidad y ese sentido de defensa primero de los intereses de Fernando VII, pero luego inculcado por Miranda y por Bolívar de una independencia plena y ya no sumisión frente al Reino de España. En 1811 se da la aprobación de la Constitución de Cádiz. Poco se dice de ella, pero nosotros los académicos tenemos que ser muy honestos y tenemos que decir las cosas como son. La Constitución de Cádiz reconocía para los llamados españoles de ultramar, es decir, quienes habitaban el nuevo reino de estas Américas, iguales derechos que los españoles.
igual ciudadanía, y se hizo un proceso constituyente formidable, donde votaron todos los virreinatos y eligieron delegados a esa que fue una asamblea constituyente intercontinental. Y esa constitución, la PEPA, aprobada un día de San José, y de ahí el nombre, la PEPA, la constitución Josefa, la PEPA, José Pepe, la PEPA daba derechos, reconocía derechos, otorgaba derechos de igualdad como ciudadanía a, nuestra, eh, a nuestro lado, a este lado del charco. Pero luego, eh, la PEPA, que pretendía la independencia de España frente a Francia y que instituyó el modelo de monarquía constitucional con unas cortes muy fuertes, con un parlamento muy fuerte y un rey, jefe de Estado, tal como hoy aún es España, pues fue menospreciada por 3 años de absolutismo que desde 1812 a 1815 instaura Fernando VII. Y esos 3 años de horror dieron luego empuje a algo que él quiso llevar a cabo, llamado la Reconquista. Y en ese proceso sangriento y cruento, para contenerlo, Bolívar lanza en Trujillo, Venezuela, mi tierra natal, el famoso decreto de guerra a muerte en 1813. Muy duro, documento que hay que leerlo con sentido de prudencia, pero con apetito histórico. Además de ello, viene Morillo, inicia todo un proceso donde lo que menos existía era respeto por la persona o un recato frente a la legalidad. Morillo, al pacificador, desnaturaliza su proceso de pacificación y eso se convierte en una carnicería, en una persecución que dejó una estela de asesinados impunemente, de personas arruinadas, en ese ciclo de tiempo que va de 1815 a 1820. En ese entonces, en 1820, cuando ya debilitada España, ya derrotada en varios procesos bélicos, entiende que hay que buscar un pacto, hay que hacer un armisticio y hay que forjar una regulación de la guerra. Y esa regularización de la guerra no es otra cosa que el sometimiento de la guerra al derecho. Esto que se llevó a cabo en Trujillo, también Venezuela, donde se hace el decreto de guerra a muerte, pero también se dan las pautas de lo que es la civilización de la barbarie bélica. Un 26 de noviembre, Bolívar y Morillo lo suscriben, redactado por Sucre y otros comisionados, negociado entre la República de Colombia y el Reino de España, el Tratado de Armisticio. Ahí se crea por primera vez el concepto de zona de distensión, que fue luego implementado por Pastrana en la fallida negociación con la FARC en el proceso conocido como la silla vacía. Luego, el Tratado de Regularización de la Guerra sí que es trascendente y sí que lo tienen que mirar, porque allí se concibe a la persona que combate como un ser humano, que tiene derecho a ser tratada como tal, que si es prisionero tiene que ser con garantías y que no se puede aniquilar, que si está enfermo, el captor tiene que velar por su recuperación y el restablecimiento íntegro de su salud. A las viudas, a los no combatientes, a los huérfanos, se les daba un tratamiento. El concepto de religión y de institución religiosa, pero también el concepto de dispensario y de institución dispensadora de salud, medicatura, qué sé yo,
también estaba allí concebido. Un tema muy importante, el cambio de bando. Otro tema muy importante, la no persecución por delitos de opinión con relación al cambio de bando. Un tema trascendental, la nacionalidad para los españoles que quisieran formar parte de la República de Colombia con idénticos derechos que los colombianos y no se los consideraba para nada ni adoptivos ni nada por el estilo, sino colombianos. El reconocimiento de jerarquías, el hecho de que si tenía una retribución o un emolumento, fuese también reconocido por la República de Colombia. La protección de los bienes quedantes y la protección de los bienes exentos, no vinculados a los combates. Como ustedes comprenderán, se define el concepto de beligerancia, quiénes eran los beligerantes y quiénes no. Y en función de esa regularización de la guerra, todo lo que luego fue el proceso independentista desde el 27 de noviembre, con el abrazo de Bolívar y Morillo en mi tierra natal, Santa Ana de Trujillo, se da luego un proceso interesante. El sitio de Cartagena en 1821 tiene un documento formidable que es la capitulación de esa misma fecha, donde Padilla, colombiano, Mariano Montilla, venezolano, derrotan a los españoles y hay un dato curioso, les permitieron con dinero y estipendios de la República de Colombia salir de nuestra república auspiciados y promovidos por el vencedor, República de Colombia, sin vendetas, sin venganza, sin aniquilación. Incluso el velero en el que se fueron, la goleta en el que salieron hacia Cuba, pagada con dinero nuestro. Y otro tanto pasa con la capitulación de Maracaibo o la capitulación de Puerto Cabello en Venezuela. La capitulación que se da al término de la batalla de Carabobo en Venezuela, que sella la independencia, y unos acuerdos que se hicieron en la batalla de Boyacá en agosto de 1820 tienen como propósito un tema central, que no fueron cumplidos, pero que eran una capitulación. Y allí tienen ustedes otro dato, otro dato. Cuando se hace la campaña hacia el sur, las capitulaciones de Bomboná, de Pichincha, de Ayacucho, todas ellas tenían como centro de irradiación el respeto por los no combatientes, la consideración de quienes no estaban en el acto de guerra o quienes ya no podían estarlo, y el tratamiento a los bienes de estas personas. Eso, en esencia, es lo que hoy conocemos como derecho internacional humanitario. Y también hay allí derecho internacional de los derechos humanos, el trabajo, la educación, la participación política. Tan es así que José Lamar del Perú llega a ser presidente del Perú habiendo sido un alto mariscal de los realistas españoles. ¿Y por qué se dio el cambio de bando con plenitud de derechos siendo él español? Porque teníamos el antecedente del Tratado de Regularización de la Guerra de Trujillo, Venezuela, del 27 de noviembre de 1820. Luego hubo todo un proceso de conflicto entre Perú y la República de Colombia, y eso llevó a que por allá en 1828, 1829 se diera el Tratado de Paz entre Perú y la Gran Colombia, la paz perpetua, la paz duradera entre nuestros pueblos hermanos. Antes habían pasado un sitio muy duro en un puerto del Perú, el sitio del Callao,
y allí también se hizo una capitulación promovida por Bartolomé Salón, un abogado y general venezolano, que lo negoció con un español, José Ramón Rodil, en el sitio de El Callao, en el Perú. Luego, entonces, es que viene por allá, después, en 1864, el proceso de internacionalización de algo que era bilateral, o la multilateralización de algo que nació bilateral. Es decir, lo que nosotros hicimos como colombianos con los españoles, nuestra Gran Colombia, nuestra República de Colombia, que da nacimiento a ese derecho internacional de derechos humanos en la guerra y de manera puntual al derecho internacional humanitario, pues Henry Dunant, que no hay que negarle su aporte, lo convierte en una herramienta aprobada desde lo jurídico y lo político por varios países de Europa. Pero cuando se habla del origen del derecho internacional humanitario, siempre se lo atribuyen a Europa. Y nosotros lo que estamos diciendo es que estamos haciendo una especie de inquisición de paternidad sobre el aporte que hemos hecho como gran colombianos al corpus juris pro humanitatis de la guerra, en sus dos vertientes. Luego, ustedes tienen claro que se dan unas convenciones en La Haya, se dan otras convenciones en Ginebra, surge Primera Guerra Mundial, y ahí en la Primera Guerra Mundial viene la imposición de una cantidad de restricciones y limitaciones económicas. Son las sanciones que los vencedores le impusieron sobre territorio, sobre cantidades de impuestos, sobre elementos pecuniarios que la Alemania derrotada en ese primer episodio de la Guerra Mundial tenía que pagar a las potencias vencedoras por los 5 tratados que firmaron, pero en especial por el Tratado de Versalles de entonces. Y vean cómo el derecho otra vez vuelve a tener presencia en este tema del acto bélico, pero más que del acto bélico de hostilidades, llamémoslo del ejercicio de la fuerza, de la administración reglada de la violencia, que es la que se le delega al Estado por la soberanía popular. Luego viene la Segunda Guerra Mundial y con ella ya conocemos que otra vez existe un acuerdo entre los vencedores para desde allí, por ejemplo, imponerle a la Alemania, que queda extenuada y desprestigiada, además a nivel internacional, por ese episodio bochornoso, cruel, inhumano, que fue el Holocausto. Y esa guerra despiadada, descerebrada y absurda que lideraron hombres como Hitler y sus acólitos. Desde luego, tendría que pasar algún tiempo para analizar los distintos juegos que hubo, pero por ejemplo Stalin, en un cierto inicio de Hitler, tenían una especie de diálogo, como también lo tuvo Mussolini, o como la actitud no beligerante, pero quieta y callada de Franco en España. Ahora, la invasión de Polonia tuvo mucho que ver con la aquiescencia de Stalin. Lo que acontece es que es como al que le regalan un rinoceronte bebé, que recién nacido, pues claro, es inofensivo, pero en la medida en que va creciendo, esa mascota violentamente sacude hasta el dueño. Y ese proceso pasó y Hitler decidió invadir Rusia. Eso hizo que una persona como Stalin, que no era bien vista por los aliados, terminara haciendo un acuerdo
Y con ese acuerdo, las autoridades de Estados Unidos y de Inglaterra, junto con Stalin, vienen y dan al traste con la pretensión hitleriana de conquistar Europa toda para ese proceso demencial de acumulación y concentración de poder que era el nacionalsocialismo en, en unas solas manos. Como con ocasión de ello, otra vez el territorio juega un papel. Y Alemania, ustedes saben que fue fracturada, fue partida. Una parte para la ideología comunista de Stalin y otra parte pro-occidental. A Alemania la sometieron a unas condiciones muy duras. Alemania también recibió el incentivo de los aliados de 13.000 millones de dólares de entonces, y en 1946 a 1952 Alemania adopta un modelo de desarrollo social y económico imbricado que se llama economía social de mercado, y ya a los 6 años no debía Alemania dinero y desde entonces es Alemania autosuficiente. En 1945, con el propósito supremo de preservar la paz y la seguridad global, la Comunidad de Naciones, como un mea culpa frente a la vacilación que tuvo ante Hitler, decide, de la mano de los aliados, llevar adelante la conformación de las Naciones Unidas. Y se hace la Carta de San Francisco y allí el tema central es la dignidad de la persona humana, el respeto que merece la persona por el hecho de ser persona y que somos iguales en dignidad e iguales en derechos. Nos propusimos como comunidad internacional, por el grito de la conciencia jurídica universal, a que no se repitieran semejantes horrores y vergüenzas y asesinatos y crímenes. Y se aprobó la Declaración Universal de Derechos en 1948. Si ustedes la ven, es una declaración de una enorme y de una honda manifestación humanística. Por eso es que yo hablo que desde 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el constitucionalismo no tiene por qué sentir vergüenza llamarse humanista y el convencionalismo es humanista. El artículo, el preámbulo de la declaración indica que todos tenemos que vivir con nuestros derechos honrados y satisfechos y que la manera de evitar el uso del sagrado recurso del hombre a la rebelión es que los derechos sean realmente satisfechos. Por eso nosotros también hablamos de un derecho al nuevo orden mundial que está en el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que palabras más, palabras menos dice, toda persona tiene derecho a un orden internacional, social, que haga materiales los derechos, que se caracterice por la materialización plena y efectiva de los derechos declarados en esa carta, pero desde luego no excluye los demás derechos que luego con los pactos de 1966 o con las convenciones como la de prohibición del genocidio de 1951 hacen parte de un corpus juris que con carácter de jus cogens, es decir, normas vinculantes y obligatorias porque son inherentes al estatuto antropológico del Estado, porque son inherentes a la persona que es la esencia y razón de ser del Estado. Y así como hemos hablado de un derecho a un nuevo orden mundial desde esta premisa de la plena efectividad de los derechos, también hablamos de una biocracia. Y la biocracia no es otra cosa que la contención clara y categórica de la arbitrariedad, del abuso del poder y del ejercicio desbordado de la fuerza, de la violencia
ya sea particular o ya sea cuanti más violencia estatal a través de la fuerza pública, por ese dique de contención que es la dignidad de la persona humana, que es el respeto que merece la persona por el hecho de serlo. Hablamos de biocracia para decir que el poder tiene que cuidar la vida, que el poder político tiene que garantizar la protección plena y efectiva de los derechos de toda persona aquí y ahora, y promoverlos, y garantizarlos, y satisfacerlos sin excusa. Pero también decimos que el poder político está concebido para el cuidado de la naturaleza, de la casa común, de este hábitat, en un concepto que el Papa Francisco denomina nueva ecología humana, abrazando la fraternidad, la hospitalidad, abrazando el amor al prójimo, que no escapa para nada de la justicia material. Ser un buen jurista y ser una persona que respete y ame a su prójimo no son inconciliables, no son incompatibles. Desde luego, no se necesita tener una creencia, no se necesita tener una, un carácter conventual o una religiosidad militante, simplemente el propio sentido humano de respetar al otro ya hace que el sentido de justicia nos mueva. Pero como hago esta aclaración, porque soy respetuoso de los que creen, pero también de los que no creen. Así como aspiro a ser respetuosos con mis credos, porque yo soy una persona formada en el humanismo cristiano. De hecho, ahorita el Papa está hablando de una nueva encíclica que es la Fratelli Tutti sobre la amistad social y la fraternidad. Y cuando hablo de la iglesia me voy a referir a un documento central de Paulo VI cuando él dice que no hay guerras justas. Y con eso viene a dar al traste con lo que fue la elucubración de la Escuela de Salamanca, de Santo Tomás y de San Agustín, porque desde la concepción, desde la comprensión católica y cristiana, no hay guerra justa, no puede haber una guerra justa. Pues bien, esto que es todo el viaje que la civilización jurídica y política, que la filosofía, que la teoría del derecho y de la democracia, pero también que la regulación, que los pactos, que los tratados, que los convenios, que los acuerdos internacionales, que el bloque de constitucionalidad tienen y que se refleja en las constituciones y en el resto de la legalidad interna, hacen que haya una apuesta para que en el tema de la fuerza pública, en la planeación, en la ejecución y en el desarrollo de toda actuación militar o policial, llámese operación, llámese operativo, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempos de conflicto armado, ya sea en la transición, ya sea para la estabilización de una situación de sobresalto, de resquebrajamiento institucional, la fuerza pública siempre tiene que tomar en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional en su conjunto, el derecho penal internacional, que es el que tiene que ver con los tribunales especiales y con la Corte Penal Internacional, pero a su vez con el derecho internacional penal, que es el de la colaboración entre estados para la aplicación de normas judiciales o de actos o actuaciones policiales como la extradición activa o la extradición pasiva, por ejemplo. Pero a su vez, la Constitución, que tiene en el caso colombiano un artículo 217 muy claro y que tiene unos enunciados también muy claros de quién es el que comanda
y de quién es el que dirige la fuerza pública como sumo o supremo comandante, que no es otro que el presidente de la República. Y además, en el derecho operacional también hay subcategorías de un derecho operacional que tiene que ver con los elementos civiles, un derecho operacional que tiene que ver con los elementos administrativos, un derecho operacional influido por las categorías disciplinarias, un derecho operacional influido por los elementos penales internos y un conjunto entonces de regulación que genera una imperatividad donde desde el punto de vista multinivel, bloque de constitucionalidad o normativa supranacional, por un lado, con la Constitución Nacional, con las leyes orgánicas, las leyes estatutarias, las leyes ordinarias, con la regulación reglamentaria, decretos, y en el caso de la fuerza pública colombiana, muy puntualmente en el tema del ejército, todos los documentos que han sido expedidos para darle cuerpo normativo, un corpus juris operacional a los actos de operaciones militares o de operativos policiales que despliega desde la concepción misma de la misionalidad, desde la planeación táctica y estratégica, desde el antes de llevar a cabo una actividad que no puede estar nunca jamás sometida a la discrecionalidad, ni al capricho, ni la arbitrariedad, ni la ilegalidad, ni a la improvisación, porque el recipendiario de esas actuaciones desbordadas o ilegales o arbitrarias es otro colombiano o es otra persona que merece ser respetada en su integridad, que merece ser respetada en su dignidad y que el artículo primero de la Constitución de Colombia impone y obliga así sea, porque la dignidad humana es uno de los elementos fundantes de la República de Colombia, que tiene forma de Estado social y democrático de derecho. Cuando decía que desde lo académico el derecho operacional tiene unos fines, voy aquí a mirar un apunte y con esto redondeo entonces la explicación y dejo un espacio para algunas preguntas. Primero, que es una regulación híbrida. Es una regulación híbrida y contemporánea, que es donde mejor se manifiesta esta categoría del bloque de constitucionalidad vivo y viviente, porque adminicula, imbrica todo lo que es la convencionalidad internacional con lo que es el constitucionalismo, desde luego, con una premisa humanística para que la fuerza sea ejercida conforme al derecho. Máxime la fuerza pública, porque es una violencia que se le delega por el principio de legalidad y por el principio de soberanía popular. Y vean que ese enorme voto de confianza que tiene la fuerza pública, ya sean fuerzas militares, ya sea policía, es un gran compromiso, es un enorme reto, es salvaguardar el principio cardinal de toda comunidad política, que no es otro que la convivencia a través de un ejercicio prudente, proporcional, moderado, siempre legal de la fuerza pública. Entonces, el primer fin que tiene el derecho operacional es eso, el sometimiento de la fuerza pública a la legalidad y que su uso esté limitado, esté contenido, no sea desbordado, no sea avasallante ni invasivo,
sino siempre en la dimensión de proporcionalidad, de mesura que la ley y la legalidad y la convencionalidad imponen. También hay sentencias de la Corte Constitucional que forman parte. También hay sentencias de la Corte Interamericana. También hay resoluciones de órganos internacionales u órganos regionales de protección de derechos humanos que forman parte del derecho operacional para esta función, para darle completitud al bloque de constitucionalidad, a la constitucionalidad y a la legalidad interna en ese sentido, de contener y delimitar el uso de la fuerza, no para paralizarlo, sino para que sea adecuado, para que sea idóneo, para que sea acorde a los fines y cometidos del Estado y para que sea acorde e idóneo a los fines y cometidos que la Constitución y la legalidad le indican como derrotero a la fuerza pública. Tiene otro elemento que es que aplica en cualquier circunstancia fáctica, para tiempos de paz, para tiempos de conflicto armado, para tiempos de conmoción o guerra, para tiempos de estabilización, en procura de los fines y cometidos que le ha asignado el constituyente a la fuerza pública, sean esta fuerza armada o militares o sea fuerza policial. Ya finalmente se aplica para operaciones ofensivas o también defensivas. Es dual. Y tiene una peculiaridad en Colombia. Hay una regulación y hay un elemento de imperatividad, que es un cuerpo de disposiciones que desde la fuerza militar, en este caso del Comando General de las Fuerzas Militares, del Ejército, hay decretos sobre este tema que les voy a hacer llegar desde luego en el documento. Ahorita les doy el enlace. Se llama Retrato del Derecho Operacional desde la Academia, en el caso colombiano. Pues nos dan a nosotros a entender el decreto 124 del 2014, que es reglamentario de la ley 1698 del año 2013, por ejemplo. Esto nos da a entender que hay unos manuales de derecho operacional, que hay un corpus juris operacional y que la Corte Constitucional en la sentencia C de control de constitucionalidad 674 del 2018 ha categorizado como una entidad normativa per se. Es decir, que tiene una conformación que desde la comprensión jurídica no es teoría y no es equiparable a doctrina, sino que es disposición normativa aplicable, es disposición normativa a tener en cuenta al extremo o al límite que ya se hace necesario tener peritos o expertos en temas de derecho operacional, y el Código Disciplinario Militar establece como falta el que se lleve adelante una operación militar sin que esté asistido el decisor, el comandante o quien ordene tal actividad por parte de un experto jurídico en derecho operacional. Esto para
con sentido de precaución, con sentido de prevención, anticiparse a un estructural y estructurante campo definitorio del quehacer de la fuerza pública, que no es otro que el respeto por los derechos humanos que toda actividad militar o de policía tiene que entrañar. Y los episodios de buscar el fin de la dignidad humana como el hombre que es un fin en sí mismo en términos kantianos y no el uso de la fuerza como el fin. O sea, la fuerza es un medio que en el caso de la fuerza pública es para el orden, la seguridad, la estabilidad, la soberanía, la independencia, disculpen, y con esto termino, pero no menos trascendental, para la protección, la garantía, el respeto, el aseguramiento y la satisfacción de los derechos humanos. La democracia vista como derecho y vista como derecho fundamental nos lleva a reconocer que la fuerza pública siempre tendrá un papel, siempre tendrá un desempeño, siempre jugará un rol, pero ha de desempeñarlo sometida a esta premisa esencial: la convencionalidad, la legalidad y la pulcritud en el acato y el celo a que se ciña celosamente a la legalidad, porque es la forma de garantizar que la convivencia no sea avasallada por la anarquía, por los actos de poder abusivo, por el abuso de la fuerza, la extralimitación de atribuciones o demás elementos que dañan y vician el quehacer institucional de una muy importante formación como órgano y expresión del Estado, que es la fuerza pública, llámese fuerzas militares o llámese fuerzas de policía. La dignidad humana como un principio, como un valor y como un derecho que ha de ser tenido en cuenta por quienes, por delegación nuestra, por traslado de confianza nuestro, por mandato nuestro, transitoriamente lo ejercen en calidad de funcionarios de esa institución militar, policial o castrense, que con su quehacer ha de gozar de la valoración y el reconocimiento y el respeto de la ciudadanía a la que sirven, de la república a la que se deben y de la dignidad humana que enaltece como bandera una nación que se llame Estado de Justicia. Muchas gracias. Cualquier pregunta a la orden. No, doctor, primero que nada, agradecerle por esa exposición tan increíble de la historia constitucional y de cómo esto ha desencadenado todo este fenómeno que cada vez, gracias a Dios, toma forma, que es el derecho operacional y son esta serie de procesos normativos que nos enseñan un poco cómo está llamado a comportarse incluso el Estado. ¿Cierto? Demostrándonos un poco cómo nuestro mundo evoluciona a partir de aquello que nosotros estamos capacitados para permitir y no permitir. Tengo preguntas en YouTube, pero me tomo el atrevimiento de hacerte una pregunta directamente yo. Este proceso histórico, pues deja en evidencia que el derecho operacional tiene que ser un derecho adaptable y sobre todo que se ve muy afectado por el nivel de violencia de las armas que existen en cada punto de la historia. Actualmente estamos rodeados de armas novedosas, armas traumáticas, drones y cosas de ese estilo. Ya hemos visto las primeras acciones militares con drones a distancias de kilómetros. Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión, doctor, respecto de
¿cómo evolucionará este proceso del derecho operacional en, qué sé yo, los próximos 15 años en el marco de estas nuevas condiciones que se presentan en el mundo? Muchísimas gracias. El reto es colosal, es titánico. Yo siempre digo a mis alumnos que amamos el derecho porque procuramos la justicia material, porque nos sentimos identificados con el sufriente, con el vulnerable. Y hoy por hoy estamos viendo que la preponderancia del uso de la fuerza marca un ritmo inclemente porque la tecnología y los desarrollos y las aplicaciones que desde el punto de vista del armamentismo se vienen dando hacen que estos artefactos ya no tengan el elemento de distinción. Es decir, una de las grandes premisas es que desde el origen del derecho internacional humanitario se distinga entre el combatiente y el que no lo es, o que, habiéndolo sido, ha dejado transitoriamente de serlo. El que quede al margen la población civil y el que la tecnología teledirigida, internacional o intercontinental ya, porque si ustedes ven el anuncio, Rusia tiene un misil intercontinental con capacidad de ser alimentado con ojivas nucleares, que lo llaman Satán 2, y ha hecho pruebas en su vasto y extenso territorio de misiles que han dado con el objetivo a 6.000 kilómetros de distancia. Se presupone que llegar a la locura, al estadio demencial y absurdo de una posible guerra nuclear, podría, a la vuelta de 2 horas, estar matando no menos de 60 millones de personas en las ciudades europeas que podrían ser objeto de un ataque similar. El reto del derecho en este tipo de circunstancias es que hoy por hoy existe un armamentismo sin regulación. Existe una comunidad de naciones que se ha quedado aterrada y atónita e inerme frente a órganos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, unos que atacan de manera inmisericordia, caso de Rusia, y otros que con su silencio, pensando en un posicionamiento comercial, como es el caso de la China, nada diga, o peor aún, con su aquiescencia, sea una especie de silente consentidor de todas estas agresiones. Lo que implica que vamos a tener que recomponer la arquitectura de la comunidad internacional, lo que implica que habrá que redefinir la Carta de Naciones Unidas, el rol que se le va a atribuir a estas naciones, así tengan poderío nuclear, en un ejercicio de suprema responsabilidad intergeneracional, y que la conciencia jurídica universal no se paralice y no se quede petrificada por el terror o el miedo que siembra una potencia nuclear como es Rusia. Y que la capacidad de movilización y de discusión de la comunidad de naciones, sea en el marco de Naciones Unidas o sea en el marco de asociaciones de otro tipo, pero con el mismo propósito, ponga una especie de cerco frente a este tipo de actores que, prevalidos de su poderío nuclear, prevalidos de su poderío energético por el petróleo o por el gas, del que depende prácticamente Europa y buena parte de Euroasia, hoy por hoy estén en el marco
de este proceso que, como les dije, lo tratan de disimular con un nombre que tiene que ver con la explicación que iniciamos, que es Operación Militar Especial, pero que en el fondo no oculta y deja en evidencia que podríamos estar en un acto de genocidio, que podríamos estar hablando perfectamente de crímenes de agresión, que no va a ser fácil para la Corte Penal Internacional el enjuiciamiento de los máximos responsables, porque el que responde, sépanlo, queridos estudiantes, no es el Estado. Quien responde es la persona que tiene posición de mando y quienes participan de esas tropelías y de esas arbitrariedades criminales. Se está hablando de la conformación de un Tribunal Especial Internacional a la usanza de lo que fue Nuremberg, a la usanza de lo que fue el Tribunal de la ex Yugoslavia, para el tema puntual del delito del crimen de agresión. Y en función de eso, estamos viendo en pleno desarrollo que en el caso de Rusia no ha logrado los propósitos inicialmente propuestos, se ha limitado a anexionar territorios de Donetsk, de Lugansk, en el Donbass, que lo están sumando a Crimea y que se entiende que van a ir por una parte de Moldavia que es Transnistria y crear una especie de tenaza frente a Ucrania, a la que con el paso de los años, en su pretensión es anular como nación a través del resurgimiento de lo que fue la patria madre rusa, que es una comprensión pan-eslávica, pero que olvida que el eslavismo nació en Kiev en 1513. Entonces allí hay todo un proceso también cultural, histórico, donde el derecho como órgano de regulación está quedando anonadado, está quedando atolondrado, está quedando minúsculo y pigmeo frente al ejercicio rudo, crudo y arbitrario del uso de la fuerza no reglada, del uso de la fuerza no jurídica ni justa. Es un uso de la fuerza avasallante y desproporcionado. Pero no podemos quedarnos cruzados de brazos y quienes estamos siempre en la lucha por los derechos y sobre todo de los vulnerables, siempre tener en cuenta que nuestra voz, por invisible o inaudible que parezca, es una voz que se tiene que levantar, porque no podemos ser silentes acompañantes de este proceso de devastación. No sin antes decirte que en el caso de Ucrania, creo que se le fueron los bombillos. No justifico para nada la agresión, la condeno y la rechazo, pero hay un tema que tiene que ser visto con imparcialidad y con transparencia académica sobre el que podría hacerse un debate, que es el tema de la neutralidad, de la no incorporación de Ucrania a la OTAN como aparato militar y sí la incorporación de Ucrania a la Unión Europea como sociedad paneuropea que es, aunque esto implique para Putin el sumarse Ucrania a la Unión Europea una especie de distanciamiento de esa visión pan-eslava que él y su asesor Dogan y el, el Cirilo I, el obispo ortodoxo, tiene con relación a Ucrania. Ok, muy interesante, muchísimo, muy interesante. Tengo preguntitas por acá en el YouTube. Me dicen, todo este concepto de guerra justa, ¿cómo se puede aplicar o cómo se puede entender cuando los derechos fundamentales, o sea, cuando el conflicto se genera dentro de un proceso donde son los entes estatales mismos los que generan las vulneraciones? Me preguntan. El, el concepto de guerra justa, como les dije, ha quedado, por lo menos, en la comprensión teológica de la Iglesia, que fueron
Hay que ver que fueron precisamente monjes dominicos de la escuela de Salamanca quienes ahondaron en la discusión de guerra justa y la categoría de guerra justa. Les comenté Francisco Vitoria, Francisco Suárez, les comenté de Santo Tomás y antes de San Ignacio, perdón, de San Agustín. Pero hay un tema y es que la categoría guerra justa fue dejada en desuso por la Iglesia en la década del 60. Y dice, esto lo tenemos que revisar porque ninguna guerra es justa. El asunto ha quedado entonces en el plano del ejercicio legítimo de la fuerza pública. Y cuando la razón de legitimidad de la fuerza pública y el ejercicio de la fuerza se discute es qué tanto de soberanía popular tiene la Fuerza Armada con sus actos para no defraudar esa delegación que el pueblo les transfiere. Es decir, para que cada cual no sea un agente de autodestrucción o de destrucción del prójimo, hemos creado el Estado como un dispositivo. Hemos creado el Estado como un mecanismo, pero que el Estado no es un fin en sí mismo. Y el Estado, sobre pretexto de su racionalidad y existencia, no está habilitado para matar, no está habilitado para desaparecer, no está habilitado para torturar. Porque si averbamos, el dispositivo no puede ser un dragón que se trague a la población, ni a uno solo de los pobladores, porque la razón de ser antropológica del Estado es la persona. Y el estatuto antropológico del Estado es el ser humano y sus derechos. Cuando la dignidad de la persona humana sirve de dique, de contención, sirve de muro, sirve de límite, es que el derecho empieza a convertirse en un instrumento de control de los abusos y de sometimiento de el libérrimo acto de aquel que, estando en la fuerza pública, sabe que está constreñido y sabe que está regulado. Desde que se planea, desde que se piensa, desde que se inicia un operativo militar o una operación militar o un operativo policial. Es decir, si alguien ha de tener claro que la regulación es imperativa, uno porque es un mandato legal, otro porque es un imperativo ético y un elemento moral de la comunidad política, respetar la vida, respetar la integridad física y respetar los derechos de los asociados. No queda entonces bien hablar de razones de Estado para con ella dar por sentado que hay muertes válidas, que hay muertes necesarias por razones de Estado y que otras no. Una cosa es una muerte que se produzca en una confrontación durante una operación militar o durante un operativo policial llevado a cabo conforme al derecho, y otra sería, por ejemplo, algo doloroso, una ejecución extrajudicial simulada. Allí está entonces el tema de la razón de Estado contradicha. Vale, Doc, muchísimas gracias. Creo que con esta explicación y un poco con la forma en la que su merced finaliza la ponencia se solventan las demás preguntas que nos hicieron. Entonces, sea el momento nuevamente para agradecerte por tu tiempo, por conversar con nosotros, por compartir esa cantidad de conocimiento sobre el derecho operacional y sobre el derecho constitucional y el origen de nuestra forma de pensar el derecho y sobre todo de las herramientas que en consecuencia de esa forma de pensar nacen para nosotros y digamos que le dan forma a lo que sigue y en consecuencia a lo que está un poco en nuestras manos, ¿sí? Porque viene el siguiente pedazo, viene, o sea, sabemos lo que toca hacer en alguna medida con el derecho operacional, es momento de empezar a construirlo, a armarlo y eso no se va a hacer solo y depende directamente de la participación de la comunidad académica y jurídica para atender a esta necesidad. Y hay un elemento, Luis Fernando,
y audiencia, es que nuestro origen republicano va a hombros de la regulación para someter la guerra y la barbarie y el uso de la fuerza al derecho. Ese es un elemento, es un dato que podríamos llamar, para quienes me escuchan, un ethos caracterizador de la fuerza pública republicana de Colombia. Llámese luego Gran Colombiana, luego colombiana, colombiana, ecuatoriana, panameña. Es un ethos que ha surcado desde lo ontológico, incluso como causa misma de la respuesta de humanidad a los abusos, hasta de lo etiológico, una comprensión y un convencimiento, someter a razones de humanidad la barbarie de la guerra y someter a razones jurídicas el uso de la fuerza que está en manos de quienes integran el componente militar o policial de una nación. Volver a ese ethos es hoy por hoy no solo un imperativo de Colombia, sino de la humanidad toda. Y hay que rescatar, y con esto culmino, que somos nosotros los padres del derecho internacional humanitario. Y que en el marco de ello también dimos grandes aportaciones al derecho internacional de los derechos humanos. Que nosotros tenemos una paternidad no reconocida. Y los que son abogados saben que la paternidad se hace un juicio que se llama inquisición de paternidad o establecimiento de la filiación también. Pero en el caso nuestro, asumamos que esa paternidad nos compromete con sentido de humanidad y con apego a ese constitucionalismo y a ese convencionalismo humanista, a defender siempre el uso de la fuerza, claro, pero que éste sea reglado y que tenga a la persona como su razón de ser, como su centro de gravitación, que ponga a la persona en el medio. No es la violencia por la violencia misma, porque se la hemos delegado, porque allí han estado entonces los grandes desvíos, las grandes pérdidas de sentido de algunos, que no por ello vamos a hacer generalizaciones irresponsables. Hay una fuerza pública que actúa de manera cívica, de manera consciente, de manera humana, de manera responsable, con apego a la legalidad, con sentido de colombianidad, y hoy por hoy podemos hablar entonces también con un gran compromiso por la legalidad y la humanidad. Muchas gracias y espero haya sido del agrado y haya estado a la altura de las expectativas. Con todo gusto y sobre todo con toda seguridad de que estuvo a la altura de las expectativas, doctor. Qué grato es escuchar las cosas tan articuladas y tan claras, sobre todo en estos temas que, pues el derecho operacional ya tiene bastantes años, tiene forma, se ha ido como conformando ya como una rama del derecho reconocible, pero todavía nos estamos dando también esa pelea, ¿no? Como que la comunidad académica reconozca el derecho operacional, sobre todo no como tal, como por el nombre o algo de ese estilo, sino como lo reconozca como una preocupación, ¿sí? Que nos ponga a todos como comunidad a pensar sobre lo mismo. Y que sea el Y que etos, sea etos, sí señor. un etos del quehacer misional de la fuerza pública en un Estado democrático constitucional. Así es, doctor. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a todas las personas que nos observaron durante esta transmisión. Nos sobra recordarles que mañana seguimos con los eventos de la Semana de la Internacionalización, a lo cual pues el doctor Caldera nuevamente estará invitado ya no como ponente, pero está invitado durante todo el desarrollo de la ponencia. Sobra recordar que el viernes tenemos más ponencias de derecho operacional. Sí, la de mañana tiene que ver un poco más con estudios latinoamericanos. Pero pues entonces esperamos su asistencia el viernes para que nos encontremos como comunidad alrededor de este tema, doctor. Muchas gracias, muy amable por la invitación y para ustedes una feliz noche, muchas bendiciones. Vale, lo mismo, que estén muy bien. Hasta luego, nos vemos el día de mañana.
terminó la misión. Uf.